Muchas gracias por acudir a este encuentro con José María Castrillón en el ciclo Dinámicas Literarias que coordina, dirige Sergio Barreto, el escritor Sergio Barreto. Bueno, veo muchas caras conocidas de amigos y en fin, les agradecemos mucho su presencia. Vamos a plantear una pequeña presentación. Daremos paso a la voz del escritor, que es lo fundamental, y luego, si ustedes lo tienen a bien y quieren, pues podemos entablar algún turno de palabras, algunas preguntas. Sí es cierto que todo lo sólido acaba por desvanecerse en el aire, provocando el temor a perder los cimientos más elementales de nuestra existencia. La poesía es, por definición, la prueba fehaciente de ese equilibrio inestable ofrecido, además como una confidencia entre dichas voces. El testimonio y el vértigo de un mundo que, por consistente que parezca, se tambalea sobre sus propios cimientos. La constatación más elemental de que toda razón puede esfumarse en el instante de un solo verso, como un dibujo en la arena que el agua deshace. De este caminar sobre el hielo nos da cuenta la antología Formas de saber que sigues vivo, que recopila los textos escritos entre 1991 y 2020 del poeta de origen asturiano José María Castrillón. Nació en Avilés en 1966. Convendría recordar que Castrillón fue uno de los miembros fundadores del grupo literario Nómadas, un colectivo de escritores de cierta inclinación, comprometidos con uno de los valores fundamentales de la modernidad poética y literaria, como es la traducción. Allí vimos cuadernillos de este colectivo Nómadas, cuadernillos de Gilevich, de Anna Michelis, por ejemplo, entre otros, muy primeros, ¿no?, en aquel momento, que nos mostraban pruebas poéticas de estos escritores. Y convendría también dar cuenta del papel de José María Castrillón en el consejo de redacción de la revista Solaria. En fin, ahí estaban poetas como Jordi Doce, como Jaime Priede, Hermes González, Marcos Cantelli. Una revista cántabra que sin duda abrió un momento de excepción literaria en la poesía española, en el pensamiento sobre la poesía y también sobre las artes visuales en aquel momento, ¿no? Una revista sin duda también de un diseño muy exquisito, especialmente en su segunda época, ¿no? El escritor José María Castrillón es autor de los cuadernos poéticos La sonrisa del delfín, que apareció en Heracles y nosotros en el año 91, Animal de compañía en Nómadas en el año 98, Aún por recorrer en Magua en 2004, La vieja munición en Idea en 2005, El círculo y la piedra en Trea en 2006, Gramos en Trea en 2010. Entre sus trabajos críticos de mayor alcance podemos destacar esta entrega especial que dedicó la prestigiosa revista Ínsula al poeta Antonio Gamoneda, y también la destacadísima antología comentada de poesía occidental no hispánica que publicó Trea en sus cuadernillos poéticos en el año 2010. Se trata de un libro que trae, yo creo que después, incluso a lo mejor las preguntas podemos ahondar un poco en ese libro, que es de mucho interés porque recoge poemas de poetas entre Novalis y Akhmatova, pasando por Rilke, por Pessoa, por Eliot, en fin, autores que están presentes y que han sido protagonistas indiscutibles de la modernidad literaria y poética, y que, digamos que en cierto modo plantean no solamente la poesía como un modo de conocimiento, sino como una interrogación sobre el propio lenguaje. Esos poetas están recogidos ahí. Esta última entrega de José María Castrillón, Formas de saber que sigues vivo, acaso sea su libro más personal, pues además de varios textos inéditos, ofrece al lector una reordenación de sus trabajos anteriores, no en la forma de una antología al uso, sino como una compilación que obedece a lo que el escritor Tomás Sánchez Santiago denomina en el prólogo una
insumisión a la fijeza. Esto es, una rendición de cuentas que traza un itinerario diferente al de la línea recta y que logra alcanzar otra intensidad y otro relieve a lo ya dicho en su día. Y es que la palabra poética de Castrillón se ha dejado seducir por el vértigo de la propia experiencia y así se expande, reinventa y amplifica en las páginas de este cuaderno como el paso del tiempo modula y condiciona nuestra forma de estar en el mundo. Leo un poema. Marina, contrapaisaje. La agonía es un sol extraño, un día se fija a la piel y atardece bajo los insectos de la voz que atestiguan que aún se retiran y entran las mareas. Formas de saber que sigues vivo es, sí, un libro en el que la memoria y la suma de lo vivido se condensan en un ejercicio del decir quebradizo y fragmentario, lo mismo que quien dispara su vieja munición en el difícil intento de apresar y detener al fin el paso arrollador de todo aquello que no puede ser nombrado, sino con el vocabulario del asombro. Bajo la epidermis de un ejercicio de lenguaje cabal y exigente, el escritor asturiano deja ver los entresijos de su itinerario vital, ahora culminado en el tempo frágil del conjunto de poemas reunidos en las páginas de este hermoso y exquisito cuaderno editado por la editorial La Garúa, con Joan de la Vega al frente de aquel barco. Libro resumen, lo denomina el escritor Jordi Dosse, que es también un libro inaugural. A través de las 4 secciones que lo conforman, sombras, cuerpos, palabras y cadáver, asistimos a una calma tensa o a una lenta inflexión que va adquiriendo sentido en la plegaria. Hay algo de ceremonia o de salmodia o de lluvia que cae sobre mojado los versos que empapan las páginas de este cuaderno. Una invocación de la memoria que solo encuentra sentido y se colma al fin en el milagro de la poesía como única forma de redención posibles. El poema se muestra en su forma más depurada, sin elementos prescindibles ni ornamentos, único recipiente capaz de mantener en pie la memoria para que todo nazca de un levantamiento del vacío. Su palabra juega a formular principios que se evaporan y se disipan por no tener un espacio seguro al que asirse. Su lenguaje es aquel que se halla a medio camino entre el peso y la levedad, como si fuera posible horadar un breve intersticio entre ambos. La escritura poética de José María Castrillón participa de esa apuesta radical de toda verdadera experiencia poética, resumida en la confirmación de que la inocencia se ha perdido para siempre, aunque el escritor se aferre a unos pocos elementos esenciales: ciudad, madre, ropa al sol, lavadero, bicicleta, puerto, mar, octubre, origen, que denotan su intento por balbucear un lenguaje capaz de erigir un mundo para sí, un código propio y ancestral, puro y rudimentario, que sepa dar sentido y conciencia a la perplejidad de la propia existencia. En palabras del poeta Octavio Paz, al olvidado asombro de estar vivos. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias, Altea. Gracias, Isidro, por esas palabras con términos tan poderosos que yo no sé si mi poesía es capaz de resistir.
como asombro, ¿no? O levedad. Pero te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por vuestra acogida y por estar aquí. De verdad os lo agradezco mucho. Porque, curiosamente, yo he venido muy poco a las islas. Esta es mi segunda vez. Lo lamento, he hecho el tonto, pero es así. Sin embargo, en un pequeño pueblo del suroccidente asturiano, casi perdido, Cangas de Narcea, yo recibí unos papeles de ICOT de los vinos, que yo leía con devoción. Y mi segundo libro, porque en los que has mencionado hay cuadernos, pero en mi segundo libro, La vieja munición, aparece aquí, de la mano de Ernesto Suárez. De manera que... Y si a esto le añadimos que es la tierra de esa poesía que para mí sigue siendo fundamental y debería ser aún más importante en los territorios del buen juicio, como es la poesía de Luis Feria, o de Manuel y de Eugenio Padorno, de Andrés Sánchez Robaina, al que he leído mucho, y luego de otras personas, algunas están aquí. Por lo tanto, para mí es un honor y una responsabilidad. Vamos al lío y voy a hacer una intervención, si me apuran, clásica. Comentaré al principio cómo puedo ver yo la poesía y luego haré una lectura que no, en ningún caso, ni el comentario ni la lectura pasarán de 35 o 40 minutos. Miren, para mí la poesía es un encuentro íntimo, en principio íntimo, y por tanto emocionante, entre las palabras y el mundo, entre el lenguaje y las cosas. Ese encuentro íntimo, amoroso, más o menos plácido, más o menos violento, puede tener iniciaciones de todo tipo, es decir, puede darse en la almena florida de San Juan de la Cruz o en el clásico pero sucio portal romano de Gil de Viedma. Las iniciaciones son diferentes. Sin embargo, un encuentro íntimo entre las palabras y el mundo. Luego intentaré decir qué entiendo yo por mundo y por cosas. Ese encuentro tiene un fruto, al que vamos a llamar poema. Y el poema es un fruto del lenguaje, pero de un lenguaje que sabe. En los dos sentidos del verbo. Sabe porque tiene sabor, porque viene impregnado de las cosas. Como cuando Lope en su endecasílabo va metiendo los acentos para indicar que él llama, que Jesús llama a su puerta y los acentos van marcando esa llamada con los nudillos, ¿no? Por ejemplo, si esto lo llevamos a la poesía contemporánea, aún más. Existe el deseo de que el lenguaje sean las cosas. Sabemos que no es así, pero el intento está ahí. Por tanto, es un lenguaje que sabe, tiene sabor. Pero también sabe porque tiene sabiduría. Ahora bien, ¿qué sabiduría? ¿Conocimientos fijos? ¿Plenamente lógicos? ¿O también intuiciones, advenimientos, visiones, caprichos? ¿Por qué no? Siempre que estén bien llevados a la zona del poema. Por tanto, es un fruto que sabe doblemente en estos dos aspectos que yo he comentado. Y cuando digo que sabe por inclinaciones, por visiones, por intuiciones, ahí es donde yo quería llevar mi idea del mundo. No creo que se pueda decir que exista un mundo fijo, claro. Yo creo que el mundo del poeta es el territorio que establece entre lo que él ve y él o ella. Y eso, quizá excesivamente,
no tengo ningún empacho en reconocerlo, yo lo llevo a la radicalidad. Es decir, antes Isidro leyó un poema, ¿no?, sobre una agonía, sobre, en fin, ¿no?, muy esencializado, ¿no?, unas mareas que entran y salen. Esas mareas que entran y salen son los de mi puerto, los de mi ría de Avilés, por ejemplo. Pero yo estaba viendo a alguien que estaba agonizando. No es un pensamiento en el vacío. Es decir, cuando yo me enfrento a algo que vamos a llamar cosa, mundo, situación, lo veo siempre como un territorio intermedio donde yo puedo dislocar, puedo desenfocar, pero para enfocar de otra manera. Y eso es quizá lo que a veces puede sorprender de esta poesía y de otras, pero que no es una poesía, en mi opinión, y desde luego desde mi punto de vista, en el vacío. Todos los poemas tienen un elemento físico, biográfico, en fin, histórico, que yo podría comentar. Porque, claro, yo cuando cuando llega el advenimiento del poema, si no siento que hay algún tipo de autoconocimiento, el discurso cesa de manera inmediata. No puedo escribir sobre algo que ya sé. Lo que ya sé, ya lo sé. Dirán, bueno, pero otros no. Me da igual. Primero yo tengo que sentir ese autoconocimiento. Seamos sinceros, puede ser un espejismo, puede ser algo momentáneo, algo que va solamente sobre una parte de la personalidad y no sobre la persona civil. Pero desde luego, si no entiendo que hay algún tipo de autoconocimiento, si en algún momento el poema no me lleva a mí, el poema cesa y nunca se volverá a escribir, nunca se escribirá. Por eso, cuando pensé en hacer una antología de mi poesía, lo primero que se me vino a la cabeza, obviamente, fue hacer una selección de poemas y ordenarlos en función de su aparición en los libros y de una manera cronológica. Pero eso yo ya me lo sabía. Entonces, de una manera exagerada, porque no es lo mismo, yo entiendo que no es lo mismo, pero yo afronté la estructuración y la creación de este libro como un poema, es decir, intentando ver mi poesía de otra manera y que mi poesía de alguna manera me sorprendiese, ¿no? Hay unos versos de Luis Feria, los voy a decir mal. Al leerme me leo, en la rueda del tiempo vuelvo a ser. Algo así viví yo con la composición, en términos casi musicales, la composición de este libro. Además, contaba con unos cuantos inéditos, de los cuales 23 van aquí. Habían salido ya en algún blog, algunos, otros no, pero bueno, en libro no habían salido. Y bueno, si quiero sentir esa experiencia autorial y por otra parte tengo inéditos, ¿para qué voy a hacer una antología al uso? Entonces creo una estructuración diferente. Sombras, cuerpos, palabras y cadáver. Si se dan cuenta es un endecasílabo. Entonces es un endecasílabo con algún elemento, parece un epitafio. Tiene algo de epitafio de mi vida. Algo de esto les diré mientras voy leyendo, porque no será una lectura sin más, haré algunos comentarios. Y sin más, si les parece, voy a empezar a leer. De la primera sección, Sombras, esta sección tiene mucho que ver con mi infancia. La inmensa provincia de la infancia, decía Luis Feria, me parece, ¿no? En un verso. Y suelo comenzar, cuando tengo la ocasión de leer, suelo comenzar con este poema que se titula Baile
junto al pantano. Efectivamente, los 1 de mayo aún sigue haciéndose. En un pantano cercano a la ciudad de Avilés se hace el Día del Trabajador, ¿no? En esa ciudad industriosa que era y que parte sigue siendo Avilés. En alguna ocasión mis padres me llevaron a esa fiesta junto a las orillas del pantano. Y recuerdo que mi madre siempre me decía: hijo, ayer a la noche murió un hombre ahogado aquí, ¿eh? El pavor, esa educación en el miedo, en el trabaja pero no destaques, en no te arriesgues nunca. Hay estas sombras. Por cierto, hace 3 años tuve la posibilidad de confirmar, solamente hubo un ahogado, solo 1 año. El resto ya era mi madre. Es tarde ya, y el agua no ama ni las luces ni la música. Contra sí las deshace como a su propio sueño. Mis padres se han abrazado para bailar. Yo no sueño aún con los cuerpos, pero amo las voces. La voz de mi madre, mi voz posada sobre su pecho. Bailan abrazados y llegan las orillas de sus pasos hasta aquí, donde el agua respira la ceguera. De aquella noche, los fondos de silencio. Este segundo poema que voy a leer ya no es inédito, pero no había aparecido en títulos anteriores, no lleva título. Verán que tiene un estribillo, aunque varía un poco al final, y que simula esa respuesta que a veces se hace en misa a las palabras del sacerdote. Lo que mis padres nunca se dijeron. Señor, los pedernales de tu luz endurecida dan valor para seguir, sin llamar la atención de los que envidian, sin alzar la mirada del camino, sin pararse a escuchar junto al arroyo. Ni feliz, ni confuso, ni abatido, me sentiré en el día del Señor, en el día seguro de las llaves, en el día sin nombre de la suma. Tan solo las rejillas de tu voz sin nacimiento limpian el deseo del sabor compartido en un vaso, los días de cansancio y de fertilidad, los días de la sangre y la simiente. Ni feliz, ni confuso, ni abatido, me sentiré en el día del Señor, el día delicioso del bocado, en el día sin nombre de la suma. Lo que mis padres nunca se dijeron, la oración que llevaban tatuada. Aunque no llegué a verlo, mi madre, muy de mañana, a veces con mucho frío, iba a lavar a un lavadero que aún existe cerca de nuestra casa. Lavadero. Ya afuera, tuvo tiempo de cruzar el último de los sueños. Contempló sobre la escarcha el rostro de la vida emplomado como el revés de un reloj, la tibieza de la leche entre los dedos, la camisa de labor que ayuda a golpear. Brotó el agua y también para ella comenzó el día. Bien, voy a pasar a otra sección. Se llama Cuerpos, como les dije antes. El cuerpo es fundamental en mi poesía, las manos, por ejemplo. Este poema lo escribí en una playa de Cádiz, la playa de la Victoria. Recuerdo que estaba trabajando para Subir al Origen, la antología de la que les habló antes Isidro, y estaba en ese momento en el capítulo para mí eran 3 meses donde solo leía a ese autor, que era Apollinaire. Y quizá yo estaba leyendo sobre el cubismo, el primer cubismo, de tonos pardos, nada estridentes, huyendo del fauvismo. Luego ya el cubismo irá tomando colores, pero en principio no. Y me salió, sí, lo confieso, un poema un tanto geométrico,
y con un punto irónico y hasta político al final. Playa de la Victoria. No es cierto el movimiento aquí. Sienten los bañistas la presión del plano, la intersección de líneas, la sexualidad de los pesos, pero todo movimiento es falso. También el que se pierde en el mar o es orientado por el sol. Absorben los cuerpos su propia indolencia. El pensamiento se abandona a sus bordes o a la inversa. La marea sube como burla al corazón y baja. Arde la arena bajo la celeridad de la sangre, mientras vibra el viejo armonium de Europa. Un poema muy breve titulado De mañana. Hay 3 poemas aquí titulados De mañana. Dolor del gas que silba en la llama, como una boca enferma al despertar. ¿Para qué poblar el cristal de un día? Vuélvete al sueño de enhebrarlo con tu cuerpo. Un poema sin título, pero que empieza con un verso que parece un título, pero no lo es. Poema premonitorio. Mis hijos, lavé sus cuerpos como una perfección más de la vida. Supe entonces que pulía la piedra donde caerá su silencio. Pero ellos aún aman en las bañeras del sueño las manos de su padre. En mi poesía, bueno, porque esa idea que existe de que el poeta no puede hablar nunca de su poesía porque no sabe, yo creo que no es cierto. El poeta sabe mucho más de su poesía, aunque se niegue a decirlo. Otra cosa es que tenga la distancia suficiente como para ver si hay evolución o no, pero claro que sabe. ¿Cómo no va a saber? ¿No? Aparece con frecuencia el tema de la arqueología. Quizá el cuerpo de nuevo, pero o ausente o descompuesto, o quizá una reflexión que yo espero que sea plástica, en un caso conceptual, sobre el tiempo, ¿no? Un poco sobre lo que somos. Hoy hablando con Sergio, me preguntaba si yo tenía algún momento de conciencia poética, de poder. Yo creo que cuando me di cuenta fehacientemente de que otras personas habían existido antes que yo, es decir, de la corporeidad y de la extrañeza a la vez de mis padres, ¿no? Bueno, eso es una reflexión sobre el tiempo, ¿no? Hay unos versos en la Ilíada. Emilio Lledó, profesor en La Laguna en su momento, pero bueno, no hace falta que lo diga Emilio Lledó, yo también lo experimenté cuando leí la Ilíada. Hay un momento en que vamos a llamar griego, aunque todos estaban en ese mundo pregriego, le dice a un soldado troyano, creo que es Glauco, pero no estoy seguro, ¿no? Y se me ha olvidado el nombre, le dice, ¿tú quién eres? Un momento, pero en pleno fragor de un momento, ¿tú quién eres? Llevo 10 años luchando aquí, yo no sé quién eres. ¿Quién eres? Y el otro le dice, una hoja. ¿Qué caerá? Fertilizará la tierra y dará lugar a otra hoja, como una hoja anterior me dio lugar a mí. Por ahí van este interés mío sobre la arqueología. Claro, estamos con Homero. Inmediatamente Glauco empieza a explicar quiénes son sus abuelos, sus padres, sus hermanos, sin dejar detalle ni nombre. Luego reconocen que el padre de uno fue invitado en el palacio del padre del otro, entonces deciden que ese día no pueden combatir, nadie puede morir ese día cuando se han reconocido. Qué pena que eso no sirva para más días y no solamente para esa jornada de muerte y de exterminio, ¿no? Bueno, voy a leer entonces un poema que se titula Momificación. Es una momificación egipcia. En algún caso
verán que yo utilizo, no denomino a los órganos por su nombre, porque quiero mantener una especie de ingenuidad poética y científica. No sé, a ver qué les parece. Porque la podredumbre no descansa, ni el calor. Se extraía el cerebro tan pronto como era posible. 2 nalgas grisáceas echadas a los perros, el más fiero comerá de su señor y su señor lo llevará consigo. Con cuidado tomaban el hígado y el cordón con sus jugos, los pulmones con su aire, y dejaban el insistente corazón que refleja la luz descendida y alza el valor de los hombres hasta su mirada. Para las tierras sin noche será el aroma de las resinas, de los árboles al atardecer. Del sol un medallón es suficiente, pues todos los signos se agolpan en las aguas del círculo. Entretanto, el cadáver ha girado sobre sí mismo varias veces, como haría en el lecho con su esposa. Y si todos los signos arrastran sus contrarios, las aves pintadas sobre el pecho amortajado continuarán inmóviles bajo nuestras lámparas de luz fría, incesante. Y en esta línea arqueológica quiero leer hoy un poema que he escrito hará un par de meses, quizá tenga otra vuelta. El poema me surgió visitando las ruinas de la villa romana de la Olmeda, en Palencia. Si tienen oportunidad de verla, por favor, es impresionante. Ese palacio, ¿no?, que se fue reformando durante siglos. Y yo iba intentando recomponer la historia de aquel lugar, ¿no? Pero claro, ya lo dijo Ortega, ¿no? ¿Cómo es aquello? Uno es... ¿cómo es? Y sus... ¿cómo es? No, y sus importancias. Yo digo y sus importancias. Entonces me lo llevé a mi terreno, ¿no? Y lo he titulado Historia natural de mis palabras. El poema está dedicado a Mercedes Folgueira, que me acompañó en aquella visita inolvidable. Yo soy yo y mis circunstancias, perdón. Habrá otras marcas, es un poema en prosa, Habrá otras marcas, pero ninguna tan elocuente como estas piedras torneadas por un paso de agua consumido hoy que interrogaba al habitante del lugar. Pensativo, junto a los silencios que desmienten las orillas, imaginó su curso creciente y orillas anchas y ya extrañas. Con el temor de límites y de bosques, comenzaron a tener sentido la orientación del cauce, las trayectorias de la luz y los ángulos que trazarían los árboles con el reposo de los cuerpos, porque vendrían cuerpos que amar y recordar. Trazó un vértice común y obtuvo el centro para el miedo a la noche y la prosperidad de los climas. Encontró débil la arcilla bajo sus pies y señaló 2 puntos para el fuego, uno en la necesidad y otro para las intrigas de las sombras. En la distancia breve entre ellos inscribirá un idioma para la salud de los suyos. La intemperie trajo el resto de los símbolos y los sonidos de afuera y el orden de las estancias. El lugar acogerá las formas de otros lugares, aunque no los recuerde. Debió de llegar muy pronto el canto, primero para compartir el mundo y siempre para rebatir la soledad, pero no antes que el grito jubiloso de la posesión y el presentimiento de hogueras al otro lado del bosque. Y es entonces cuando alcanzamos a entreverlo desde aquí. Lamenta pronto el tiempo de la ruina, a solas, vuelto el rostro contra los vientos del ocaso, bajo los cielos de una casa imaginada. Bien, la siguiente sección, vamos ya avanzando mucho, no queda tanto, que son palabras. Hay mucho de metapoesía en mi escritura, pero como algo existencial, ¿no? Como algo vivencial, ¿no? Bueno, pues este poema es brevísimo y quizá
Y quizá tenga algo que ver con esa experiencia de autoconocimiento de la que les hablaba antes. Cuña en lo que no existía, el poema sostiene lo que no sabíamos que pesaba. El siguiente poema que les voy a leer, más extenso, un poema difícil de leer, porque tiene partes prosísticas, pero separadas con unas barras, ¿no? Con unas diagonales, como si el poema estuviera haciéndose, pero no estuviera hecho todavía, fuera en una fase inicial, luego ya inmediatamente sí, incluso encontrarán en decasílabos, ¿no? En algún momento dado, luego volverá. El poema se titula El mar. Yo viví durante un año pegado al mar, a 100 metros, 150 metros del mar, ¿no? Estaba solo, estaba el mar y yo muy solo, ¿no? El poema se titula El mar y un poema, pero en realidad yo creo que este poema no habla del mar, habla de cómo voy haciendo el poema sobre el mar. Se trata en un principio de la tirante ligadura entre un eco ronco y la cópula incansable y triste del mar. Tal vez el recuerdo del rito fije salpicadura a consunción. Porque esta simpleza acontece como una forma de amor, responde por igual a desvalimiento y arrogancia, como el golpe contra la tierra del fruto caído resuena en otro espacio más ancho. Entonces el hombre, que pude haber sido yo mismo, rescata una creencia antigua en el mar y siente que respira a través de sus cadencias, que pronuncia la lengua de sus fondos, que sana por la sal de las heridas, y enfebrece, y escarba entre la arena, bajo la arena, sobre más arena, absorto en el espacio que le va envolviendo como una culpa. Tal vez el recuerdo del rito fije asombro a sacrificio, pero se trata al fin del obstinado extenuarse de las aguas contra sí mismas. Porque el hombre, definitivamente yo, sufre su error dentro de otro error, la memoria engrandecida de su finitud a solas. Antes de pasar ya al tramo final de mi lectura, voy a leer un poema que aparece también en esta sección de palabras, pero es un poema de tono muy diferente. Muy diferente, es un poema en prosa. Si yo les hablo de poetas y músicos que ponían sus versos y su música y sus composiciones bajo el servicio de un poderoso que les encargaba una composición para enaltecer su figura, bueno, quizá pensen ustedes en los juglares. Sí, pero yo aquí pienso en un narcocorridista, en un compositor de narcocorridos, que compone una canción al jefe de un clan. A saber, ¿no? ¿Qué pericias tiene este hombre que enaltecer en su canción? Lo que hago es, en el poema en prosa, introducir las palabras que él diría a sus contratantes, a los sicarios que le contratan, pero a la vez lo que va pensando para sí mismo mientras organiza el trato. Narcocorrido. Le pongo una nota que dice: llegará mi tiempo, Gustav Mahler. Fecha y si está vivo. No se me enfaden si hago como que no sé. No se crean que Lino el gato no sabe de caminos que llevan a ninguna parte. Miren qué título. Nunca hay fuentes ni para lavarse, aunque las haya, porque hay prisa en el entierro. Otro. Y eso que la tierra de por aquí es piedra la muy puta. No miran la música estos cabrones. Si se desaforan los metales, basta, pero la rima caliente que arda entera. No hay dados, sino truco, mis amigos, y es que no es lo mismo. Si le jodieron, le pongo más pimienta a la historia. Si la policía no le va a chingar. ¿Valsecito o polka? Desbocado, digo.
La rima solo los cabrones. Pero yo sé vivir de palabras que consienten. Ley con buey, pendiente con valiente, federales, rivales, males, gallinitas las muy putas. No me saquen el dinero que en la fiesta yo les cobro, y si no gusta el gato no se enoja. Pero hembra rima con qué si por aquí no hay siembra. Que no es la tierra por aquí mujer que se da bien de abrazos con lo que hay que tener, esa sí es palabra para cantar. ¿Y a quién jodió, díganme, el difunto? Bueno. Y vamos ya con la última parte de esta lectura. Se refiere a la parte titulada Cadáver. Miren, aquí hay muerte. Muerte real, muerte de mi hija. ¿Qué quieren que les diga? ¿No? Hay lo que hay. El preludio de eso, el luto. Pero también hay algún poema que tenía que ver con otro, estados muy parecidos. Y les digo que yo este libro lo escribí como no como un poema nuevo, eso sería una arrogancia por mi parte, pero como una composición nueva. Y también introduje poemas que tenían que ver con otros momentos, pero desafortunadamente muy, muy parecidos. El primer poema se titula Dolor, y sí que es verdad que en este poema yo me impuse un desafío que no es habitual, yo no suelo hacer eso, ¿no? Que era intentar expresar plásticamente un dolor con el menor número de palabras posible. Como en un reloj de arena, es algo que cede dentro. Son las paredes que se van quedando al aire, unas frente a otras, y palabras repetidas, desnudas, ya para siempre convocándose a sí mismas. Espera, déjame el último obsequio, el silencio en tu oído, la mesa limpia de toda humillación para el que aún necesita decir. La infección de este sol, el peso lastimero de un cuerpo, la saliva del gozo, al oído de los muertos. La palabra se endurece, da sombra bajo las lámparas, sabe comparecer ante su amo y salpicarle de elegías. Al caer en tu silencio, hablo mano sobre piedra, desnudo como tú y ofrecido a la muerte. Este poema se titula Luto. Pueden imaginarse ustedes de qué luto se trata. En realidad son 3 poemas, es un tríptico. Yo no pretendí resumir mi luto, porque es un luto que seguirá siempre, pero bueno, quizá de alguna manera estos 3 poemas expresan algunos de esos mojones de la conmoción posterior a la muerte de mi hija. Luto. Hubo un tiempo de insistencia en la piedra, cuando la cavilación de la grieta era mi forma de amarte. Bebía de mí mismo, reflejo palpitante en su reflejo, como se viven a sí mismas las palabras, vacío, patio, caída, nada. Hubo el tiempo, hija mía, de la abrasión hipnótica del aire, el tiempo de aceptar la sombra hasta reconocer mi cuerpo. Era la noche bajo las arenas de tu voz que aún me recordaba. Fueron los días sigilosos de la traición, del convencimiento. 2. Todo lo que se escribe en una lápida se dirige al abismo. Basilio Sánchez. Ni en la piedra ni en los olvidos del agua, en la maleza de mi idioma, retengo los sentidos de tu nombre. Ya nunca el que te di, los que dejaron. Tus cuentas bien echadas con la muerte. Miedo, umbral, ahora. Los repasa, mi lengua entre las sombras urticantes, comprende el escozor y la voz rasa, la tentación acuosa de la ausencia,
como un ramo de rosas transparentes, indoloras y en paz con ellas mismas. Y 3. Ahora es el tiempo de comprenderte de otra forma, de acontecer bajo las nupcias de la luz. Ahora es tiempo de observar las desobediencias del agua, la venosidad que cruza la promesa antigua, de escuchar el cascabel de sangre de mi lengua en otras sangres, de los umbrales falsos y las ropas, de ser lo que ya no necesitas. Dejaré una lámpara encendida junto a la fiebre de tu memoria, porque es el tiempo de saber de ti, cuando te has ido, y en esta casa todo está porque alguien falta. Bueno, este poema se titula Pidgin. Pidgin es esa mezcla de dos lenguas que tiene lugar imagínense en Macao, entre el chino y el portugués, ¿no?, en su momento, ¿no?, o el portuñol, ¿no?, que con 4 palabras las personas de uno y otro lugar se comunican. Pidgin. Nunca has bajado a los puertos, donde luz no vale al peso más que insomnio y sueño se pronuncia entre las manos. Comienza por ellas, por su impudicia de entarimado viejo, por el saqueo de gramos que abrasarán tu lengua. Después vendrá la voz sonámbula, ensalivada de alcoholes nuevos. Ve, porque eres el amor en lo que dejas, y confía. Alguien dará con tu casa, tu boca y tu dolor. Bueno, en este proceso doloroso, pues bien, a veces se encuentra uno con personas maravillosas, ¿no?, que ayudan tanto. Convalecencia. Llegué a ti enfermo de la vida y de sus ácidos, sucio hasta la blasfemia, con mi sombra de vidrio roto soportando otro cuerpo mayor que el mío deshecho contra su propia furia. Hay heridas imposibles de lamer, te previne, pero tu lengua dio con un relato en su cadencia, en el cuidado. Trazó una de las formas de la fe, de saber que sigo vivo. Volviste mi rostro y me diste a beber la luz. Cierto día señalaste un punto de mi cuerpo. Este es el reino que yo elijo. Aquí no habrá más desolación que mi ausencia. Aquí no oirás tu voz sino en la mía. Aquí dejaré una raíz al latido. Y ahora abrochas despacio mis palabras. Me entras en el día para hacer saber a todos que este hombre abrasó sus labios porque le dieron a probar el sabor del fuego. Este poema se titula Convección. Ese fenómeno, ya saben, del aire que se calienta y asciende, pero se enfría y pesa más y vuelve a descender y vuelve a calentarse. Convección. Somos préstamos de calor. Lo ajustamos en la boca, buscamos la mejor posición de nuestro cuerpo entre los cuerpos. O cerramos los ojos para hallar de esta debilidad la fortaleza de nuestra especie, la tibia humedad bajo los párpados. El ajuar de los vivos para los muertos, la intemperie de los muertos sobre sus hijos, toda forma de traición, también el deseo con sus jugos, la ordenación al atardecer de las conversaciones, la contaminación de lenguas en los pasos de montaña. Siempre es calor lo perseguido. Y estos días y esta tarde, aquí en Tenerife, es lo que yo he sentido, ese calor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, José María, por tu lectura. Yo creo que
tenemos tiempo, ¿no?, de hacer algunos comentarios, algunas lecturas, ¿no?, de la lectura de José María. Hay un poema ahí casi que es una poética, ¿no? Un poema que dice que sostiene lo que no sabía que pesaba, ¿no? En cierto modo, creo que viene a ser el resumen de todo lo demás, ¿no? Porque ahí, bueno, hay vida, hay experiencia, hay dolor, ¿no? Hay pasión, ¿no? Hay existencia, ¿no? Un estado puro, ¿no? Y casi ese poema viene como a decir... Nada más lejos de mí que ser polemista, no lo pretendo, no me interesa. Pero sí que a veces tengo la sensación de que hay poetas que saben ya lo que van a decir antes de empezar a escribir, ¿no? Cuidado, se puede componer el poema en la cabeza, ¿eh? Wordsworth lo hacía mientras caminaba. Y a veces llegaba a casa y dejaba, señores, señoras, 200 versos que él llevaba en la memoria. Ha llegado a ocurrir esto. Pero quiero decir que mientras se compone, se escribe, yo creo que no es posible saber a dónde vas a llegar, ¿no? Entonces, eso, lo que sabía que no pesaba. Yo veo la escritura del poema como esa búsqueda, como esa experiencia de conocimiento. Y José María, ¿cómo has escrito el libro? ¿Cómo lo has reescrito? Porque tanto Tomás Sánchez Santiago como Jordi Doce, que han en fin, prologado y comentado el libro, advierten, tuvimos lo has luego confirmado, ¿no? Hay poemas que vienen de más atrás que tú has, digamos, reordenado, recogido, ¿no? Un poco en esa tradición Juan Ramoniana, o en fin, comentábamos ayer también el caso de Antonio Moneda, ¿no?, que son poetas que tienden a reescribir lo ya hecho, ¿no? ¿Cuál es tu visión de este problema de escritura, ¿no? Porque al final los que escribimos siempre tenemos esa pregunta, ¿no? ¿El poema debe estar fijado ya en la forma del libro? ¿Se puede retomar y, digamos, hacerlo revivir de nuevo? Es una... Bueno, citaba esos versos quizá mal dichos, lo lamento, de Luis Feria, ¿no? Yo creo que si el poema sigue latiendo en ti, el autor tiene derecho a reescribirlo, mientras haya latido. Si es para ajustar, ya depende. Incluso a veces la perfección mata lo bueno, ¿no? Pero no es mi caso, ¿eh? Yo creo que solo hay un poema medio rehecho, que en realidad es quitar una parte y dejar otra, y luego algún cambio de hijo a hija. No fue así. No fue de tan al detalle. Fue de leerme a mí mismo y crear un relato. Un relato. Probablemente ese relato ya existía, ¿eh? Quizá no he descubierto nada, pero en ese momento me parecía que era hacer un relato. En esas cuatro partes de las que les he hablado, pero retoques minuciosos hay muy pocos, hay poquísimos. Realmente hay muy pocos. No sé por qué lo surgió. Yo creo que esta antología surgió cuando estaba ya al final del proceso de subir al origen, donde yo ahí revisitaba mi tradición poética no hispánica, aunque al final de cada poeta, inglés, portugués, alemán, norteamericano o italiano, hay un poema de poetas españoles o hispanoamericanos contemporáneos, ¿no? O sea, que también leía en ese libro a mis contemporáneos. O sea, al final del capítulo dedicado a Keats, aparece un poema de Juan Carlos Mestre, La tumba de Keats, ¿no? Después de Wallace Stevens, pues un poema de Andrés Sánchez Robaina, ¿no? Después de Wordsworth, un poema de Jordi Doce, después de... etcétera, etcétera. Pero claro, era una revisión de mis lecturas. Y yo creo que fue en ese momento cuando se me ocurrió hacer una antología. Es decir, estoy revisitando mi devenir de lector. ¿Y por qué no revisito mi escritura? ¿Por qué no vuelvo a ese origen? Y yo creo que de ahí surgió este libro.
Insisto, hay 23 inéditos, etc. Quizá fue, repito, el subir al origen lo que me llevó justamente a hacer este libro. Pero bueno, no hay grandes cambios en los poemas, ¿eh? Hay una reordenación, eso sí. No obstante, a mí me preocupaba, perdona el alargue de la respuesta, me preocupaba, claro, yo leo los poemas no de otra manera, no tampoco tanto, pero bueno, dándoles un sesgo. Pero si les doy un sesgo, yo creo un relato e impongo ese sesgo al lector, cosa que me preocupaba. También en Subir al origen, donde hablo de otros 22 poetas para no establecer ningún canon, cosa que me preocupa, ¿no? Entonces lo que hice fue hablar con el editor y pedirle, cosa que al principio, de verdad, querido Joan, no le gustaba, pero bueno, al final accedió, y es que en el índice aparecen las iniciales del libro donde apareció ese poema, de tal manera que si alguien quisiera, que nadie lo va a querer, ni le va a importar, y para qué, pero si alguien quisiera establecer otra lectura, la puramente cronológica, podría hacerlo. Buenas tardes. Hola, Paco. Quisiera felicitarte en primer lugar por la lectura. Ha sido muy emocionante, especialmente en la parte final, especialmente. Yo tenía una pregunta, un comentario, pregunta-comentario al principio, a medida que ibas leyendo, pero al llegar al final, creo que esta primera pregunta-comentario no tiene demasiado interés. Te iba a preguntar sobre la función de la pauta musical, de la composición musical en tu poesía, pero especialmente en la relación que ponías, que dabas al principio entre mundo y yo, el yo y el mundo. ¿Qué función cumple, si cumple alguna, la composición musical o rítmica, como la quieras llamar, el poema en ese intercambio entre mundo y yo? Pero en realidad, al oír la última parte, que me ha dejado muy tocado, porque luego si quieres hablamos y te digo por qué. Quisiera preguntarte si entiendo que haya un libro o un grupo de poemas relacionados o escritos, compuestos a partir de la muerte de tu hija. Me gustaría saber si siempre hablamos, los que escribimos poesía, nos empeñamos en este vicio de escribir poesía, siempre estamos hablando de la poesía, que la poesía es conocimiento, autoconocimiento, la poesía es un camino espiritual, no sé. Que al fin y al cabo me parece a mí, es uno de las vías centrales de la poesía europea como mínimo, y que sin embargo está apartado, ¿no?, del panorama actual literario, que a mí a veces me parece lamentable, ¿no? Pero bueno, aparte de que la poesía sea un nuevo conocimiento, sea un nuevo camino, un camino espiritual, yo quisiera saber si también ha sido para ti, en este caso, la poesía, una forma de sanación, de curación. ¿Y hasta qué punto? ¿Y cómo? ¿Me permites retomar el inicio de tu pregunta? Porque me sigue pareciendo interesante. Naturalmente voy a intentar responder a la última observación. La composición musical en la edición versal, etc., ¿no? Hoy lo comentábamos, ¿verdad? Si hay una forma de composición que es de compás, la composición métrica. El endecasílabo tiene compás. Ta, ta, ta. Parece perfecto, porque la poesía, la palabra poética debe intentar ser materia. No lo logra, pero debe intentarlo. Y la música es un elemento material. En mi caso, con excepción de algunos endecasílabos alejandrinos que habrán percibido, espero, es otro tipo, ¿no?
hago esos cortes de otra manera. ¿Por qué no hago esos cortes en términos de composición, ¿no? Porque yo creo que la poesía tiene algo de pensamiento respirado. Entonces, ese pensamiento yo creo que a veces tiene pausas que no son necesariamente de compás, sino de miedo, de expectación. Algo que podría tener que ver con la composición jazzística, por ejemplo, aunque yo no sea un especial entendido ni en jazz, ¿no? Pero por entender eso. Lo que sí no entiendo, independientemente de que se haga una composición métrica o no, es que en sí misma la métrica sea insignia poética. En sí mismo, poner pensamiento en metro no hace de eso un poema. O sea, por ponerlo en acentos y en golpes de sílaba, no es un poema. Puede ayudarlo, puede ayudar. Medicina y cirugía es un endecasílabo, claro, pero también es un cartel. Claro, pero tendrás que elegir el endecasílabo por algo que te ofrece. Y luego, a veces aprecio, repito, no, por favor, no quiero ser polemista, ni mucho menos, pero estos poetas del intro, ¿no? O sea, corto, puff, otra línea, puff, otra línea. No, esto no va así. O sea, cortar no es crear una línea, cortar es una pausa, o un silencio, o una expectativa, o un hueco. Es algo muy serio. Repito, a veces se hace sin un conocimiento pleno, sencillamente por una motivación fuerte que te lleva ahí, ¿no? Bueno, nada, ese apunte. La poesía como sanación. Bueno, en realidad, poemas escritos después del fallecimiento de Sara, hay uno, el tríptico. Los otros eran presagios, incluso de otras muertes que nos... Bueno, en fin, hay otros elementos. No he sentido la necesidad de empezar a escribir sin más sobre ese hecho, bueno, traumático verdaderamente. No. Miren, hay un caso, yo edité una antología en España de la obra de José Manuel Arango, un poeta colombiano fallecido hace 20 años, magnífico. José Manuel Arango perdió un hijo cuando su hijo tenía la misma edad que mi hijo, con 19 años. No hay un solo poema, ni siquiera en los escritos que se conservan sobre ese hecho en la poesía de José Manuel Arango. Quiero decir que a mí en su momento me bloqueó la necesidad de tener que escribir sobre ese hecho. Y no empecé a escribir hasta que no me di cuenta que si no quería escribir, no tendría por qué escribir. No tengo por qué escribir. Se acabó. Y entonces es cuando empezó a fluir algo. Y ese algo como sanación, yo ya lo pensaba incluso antes de ese hecho luctuoso, ¿no? Hay gente que sí, poetas, yo he hablado con ellos, no voy a decir nombres, pero poetas muy importantes que dicen que para ellos la poesía es un tipo de curación, de sanación, de salud orgánica y mental. En mi caso puede, pero no de esa manera. Para mí es dolor, para mí es herida, para mí es pasarlo muy mal. Pero entiendo que si yo puedo, perdón por la arrogancia, perdón por favor, si yo puedo de esa miseria dar un destello de belleza, cuidado, la belleza no es un lugar, como dijo Gamoneda, no es un lugar para los cobardes, Y Rilke ya advirtió de lo terrible que era la belleza, ¿no? Si yo pudiera dar un destello de belleza a partir de esa miseria, no sé si me sanaría, pero al menos estaría dando algo de causa
a ese desastre. Algo de, bueno, no de justificación, eso es imposible, pero sí al menos de que sirva para algo, ¿no? De que sirva para algo. Y entonces sí, entonces siento que, bueno, la pena ha valido. No ha valido la pena, pero la pena ha valido para algo. Pero a veces como sanación orgánica y tal, yo no lo he vivido así. Quizá lo esté viviendo y no sea capaz de reconocerlo. Eso también es posible, ¿eh? Casi seguro. Muchas gracias, José María. Bueno, no, gracias a ustedes. Placer, gracias.